La posmodernidad ha convertido a la teoría de la democracia en la práctica de la oclocracia y en el triunfo de la demagogia, contrarias ambas a la supervivencia misma del Estado y a la preservación del ser humano como alguien capacitado legalmente para ejercer la libertad. ¿A dónde irán un hombre o una mujer sin Estado? ¿Quién administrará su libertad? Dicho de otro modo, ¿quién defenderá sus derechos? Porque la democracia, es decir, aquello que debería protegernos de la religión y de la injusticia, tolera y legitima, y nos obliga a tolerar y a legitimar en nuestra vida personal, laboral y social lo que de irracional exige la religión y lo que de inevitable contiene la injusticia. La democracia, en la realidad de sus teorías, no daña, ni mata, ni destruye, como tal, a nadie, sino que formalmente nos defiende con sus leyes y procedimientos y con una reglamentada articulación de poderes de los enemigos de la libertad, evitando, por un lado, tanto el monismo político, una persona o un grupo detenta todo el poder del Estado, como, por otro lado, el atomismo estatal. El poder se disuelve en instituciones, organismos o comunidades autónomas que actúan como si fueran incompatibles entre sí. Pero si esto es lo que ocurre en la realidad formal de las teorías democráticas, en la realidad funcional de sus prácticas, la situación es la contraria, y cada vez lo es con mayor recurrencia. Los demócratas están a merced de los enemigos de la democracia, sin que desde las propias instituciones democráticas del Estado se haga nada realmente eficaz por protegerles. Tal parece que la democracia ha pactado con sus enemigos su supervivencia, no la nuestra. Pero, ¿qué tipo o género de democracia puede hacer algo así? El problema, en consecuencia, es que actualmente somos nosotros, los miembros de un Estado democrático, esto es, los demócratas, quienes dañamos y matamos la democracia, es decir, somos nosotros los que, incurriendo en usos monistas y atomistas de la democracia, destruimos nuestros propios derechos, al abolir lentamente la democracia como sistema de obligaciones, exigencias y compromisos legales, sea por impotencia, hedonismo o complicidad. Pero es lo que ocurre. Sin aparentes alternativas posibles, allanamos el camino a los enemigos de la democracia, descomposición del Estado, delincuencia espectacular y cotidiana, neolenguas orwellianas, barbarie como referencia y ejemplo, ignorancia aplaudida, mitos y creencias promovidos por instituciones universitarias, lucha irracional de sexos, idolatría animal, fanatismos crecientes, demagogias múltiples, oclocracias incontroladas, corrupción política indisimulada, degeneración de las élites y de las clases media y baja, etc. Sin cesar hacemos fracasar de este modo los logros históricos de la libertad. Al mismo tiempo, desde las administraciones públicas del Estado posmoderno, se aborta toda posibilidad de que la propia democracia alcance nuevos objetivos políticos destinados a proteger la libertad de las personas honradas y trabajadoras. La democracia parece diseñada hoy, desde los imperativos ideológicos de lo políticamente correcto, a la medida del parásito y el delincuente, desde las más ínfimas regiones de la población hasta las más altas esferas de la sociedad y el Estado, incluidas sobre todo sus propias élites gestoras, lo cual constituye algo absolutamente frustrante y desalentador. En las democracias actuales, las normas solo sirven para castigar a quien las cumple. En un contexto de esta naturaleza, el término democracia se utiliza, cada día más, acríticamente, para amparar y legitimar un sistema político que actúa de forma contraria a los fundamentos mismos del derecho, el Estado y la libertad que exige la propia democracia, fundamentos a los que debe servir políticamente toda democracia.